La liturgia de la palabra que acabamos de escuchar hoy nos muestra el estilo con el cual Dios nos hace partícipes de la construcción de su reino. Da unos pasos llamando a sus colaboradores. Primero nos llama de diferentes formas, como a Samuel en la primera lectura, o a través de la indicación del profeta Juan en el Evangelio. Un segundo paso nos exige una conversión profunda en la vida, nos exige dejarlo todo para asumir una nueva realidad, una nueva dimensión, una nueva identidad, la de ser discípulos. Tercero, nos convoca a seguirlo, a estar con Él. Y después nos confía una misión, es decir, compartir la belleza de este encuentro con el Señor, con nuestros hermanos. Reflexionemos un poco este itinerario que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo primero, Dios nos llama. No hay que esperarse acontecimientos extraordinarios en esta llamada. Dios se hace presente y se manifiesta en la vida sencilla de las personas. Al joven Samuel le llama cuando está al servicio del profeta Elí. Él piensa que es el profeta quien le está llamando, posiblemente para una tarea, para una ocupación. Andrés, el hermano de Simón, y Felipe, que acompañaban a Juan Bautista, cuando éste le indica quién es Jesús, lo dejan todo y va detrás de él. Entonces son hechos sencillos de la vida donde Dios nos llama. Lo que asombra en estos hechos es la prontitud de estas personas a escuchar la llamada. Contesta rápido: aquí estoy, Señor. Y los discípulos, en cambio, se fueron rápidamente detrás de Jesús. Creo que es importante tener oídos atentos y un corazón abierto para poder escuchar a este Señor que nos llama. La pregunta que podríamos hacernos: ¿a quién yo escucho hoy? Nuestra vida está sumergida por muchas propuestas, por muchas preocupaciones, atractivas muchas veces, prometedoras, propuestas de carreras en lo político, propuestas de ganancias, aun con medios no siempre lícitos o moralmente aceptables. Hay provocaciones y tentaciones en nuestra vida para que ésta sea más fácil. Son propuestas emotivamente seductoras, como las fiestas, una sexualidad desordenada, como decía la segunda lectura. Pero estas propuestas y estas tentaciones seductoras al final se revelan mortales, que seducen a las personas, que destruyen nuestra vida, como el alcoholismo, como la drogadicción. ¿Será que todas estas llamadas satisfacen nuestro deseo ineludible de felicidad? Creo que no. Solo lo opacan, solo lo acallan, lo hacen callar. No dan una respuesta certera, verdadera. Es la situación, si se fijan, del joven rico del Evangelio, atrapado por sus riquezas y comodidades, y no le sigue a Jesús. Es la ilusión del hijo pródigo de la parábola, que busca su felicidad lejos de la casa del Padre y simplemente se encuentra en la suciedad de cuidar los chanchos. Y cómo desearía él comer la misma comida de los chanchos. Su vida disoluta acaba en nada. El Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, nos dice claramente: el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta del consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Es la tentación, pero al mismo tiempo el límite grande de nuestro mundo. Un corazón abierto y capaz de escuchar la voz del Señor, más bien, te hace levantar, te hace caminar hacia quien te llama,
justamente hacia Dios. Samuel se levanta y corre donde el profeta Elí. Los discípulos van detrás de Jesús. El discípulo es una persona inquieta, no se deja atrapar o amarrar por las cosas de este mundo. Busca algo nuevo, algo mejor, algo que realmente llene su vida. Y esta inquietud lo pone en camino. Camino, signo de movimiento, signo de ir al encuentro de alguien. Segundo paso, toda esta llamada nos exige una conversión profunda, es decir, poner orden en nuestra vida, saber discernir a la luz de la persona de Jesús y de su Evangelio, discernir lo que es bueno, lo que es recto, el tesoro que vale la pena buscar y cuidar en nuestra vida. Y este tesoro es Cristo, no hay otro. Jesús dice a los dos discípulos de Juan, vengan y lo verán. No hace promesas, no los engañas con proyectos en el orden político, con la posibilidad de tener dinero, de alcanzar autoridad en lo social o en la vida religiosa de su pueblo. Simplemente les dice, vengan y verán. Vengan a estar conmigo, compartan conmigo la alegría de ser amados por mi Padre, de ser y sentirse hijos suyos, de ser invitados a ser parte de su reino, un reino de amor, un reino de justicia y de paz. Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, también nos dice, no se comienza a ser cristianos por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y esta persona, lo decíamos, es Dios, que se ha hecho carne, se ha hecho historia, se ha hecho presencia real en Jesús. Acabamos de meditar los misterios del nacimiento, de la vida de Jesús. Y el encuentro es un encuentro de amor. Dios nos ama y nos llama a estar con Él justamente porque nos ama. Tercer paso. La respuesta, la conversión del discípulo, no es solo asumir unas reglas, cumplir con alguna norma. Vivir como discípulo es vivir en el amor que no es solo un mandamiento, sino una respuesta de amor al don que recibimos de Dios, con este don que viene a nuestro encuentro. El mismo Papa Benedicto nos dice esto. Entonces, el discípulo es quien se arriesga por Jesús, apuesta por Jesús. Al que arriesga el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Es el comienzo del Evangelii Gaudium del Papa Francisco que nos dice esto. Al que se arriesga, el Señor nunca lo defrauda. En esta situación podemos entonces estar muy atentos, pero también preocupados de no caer en dos tentaciones que son sutiles, son a veces engañosas, que son las de los discípulos cuando están en el monte de la transfiguración y quieren quedarse con Jesús. Una primera tentación es la de quedarse simplemente en la intimidad confortadora de Jesús. Qué bueno es estar aquí contigo, Jesús. O la segunda es que esta experiencia sea solo para nosotros, que no la difundamos, que la tengamos como algo que es nuestro y nada más. En cambio, fíjense, la experiencia de los primeros dos discípulos es que los discípulos hacen discípulos a otras personas. Invitan a vivir lo mismo que ellos han experimentado. Llevan a los hermanos donde Jesús y así se forma la primera comunidad alrededor del mismo Jesús. Estos dos lo dejan todo. Dejan la familia, dejan el trabajo, dejan la comunidad a la cual pertenecen. Y entonces de discípulos además se transforman en apóstoles. Es el cuarto paso.
es la comunicación, es el compartir la experiencia. Asumen el mismo proyecto de Jesús, que es anunciar el reino misericordioso del Padre. Queridos hermanos, en estos últimos días, anterior semana, hemos asistido en el mundo a hechos trágicos, pecados gravísimos, diría, contra Dios y contra la humanidad. En nombre de una religión se ha matado de manera brutal. Hace unos días en África se han quemado iglesias católicas como represalia, como venganza. Asimismo, en nombre de una radical libertad de expresión, se ironiza y ridiculiza la fe y los profetas de otra religión. Tenemos que ser muy atentos frente a estos hechos. Condenamos decididamente las muertes en nombre de fe. No se puede matar, nunca, en nombre de Dios. Asimismo, pero condenamos la falta de respeto y las provocaciones en contra de las religiones, siempre en nombre de un liberalismo ideológico exasperado. No podemos, como discípulos del Señor, vivir en un mundo hecho de enemigos, los unos contra los otros. No podemos entrar en la lógica de la violencia y de la venganza. Todo eso significa rechazar y renunciar a nuestra identidad más profunda. Somos todos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, llamados a vivir con respeto y tolerancia las diferencias, valorando más lo que nos une, no lo que nos divide, buscando lo que nos acomuna, no lo que nos aleja o nos contrapone los unos a los otros. A otro nivel y con proporciones diferentes, gracias a Dios, diría, pero también tenemos que lamentar en nuestro país las divisiones, los enfrentamientos en instancias políticas, en organizaciones sociales. Estamos entrando en otra etapa electoralista y estas cosas están al orden del día. Debemos lamentar las divisiones que hay en familias. Tenemos que lamentar la descalificación del otro, los insultos, la creciente violencia e intolerancia. Esto no es el compartir de los discípulos. Esto no es estar con el otro con la belleza en la mente y con el entusiasmo del corazón por haber experimentado a Dios en nuestra vida. Como discípulos, testigos del Señor, podemos entonces nosotros con el ejemplo y con la palabra decir a nuestros hermanos, vengan y verán. Como comunidades de fe, creciendo en la fraternidad y solidaridad, podemos testimoniar que otra manera de vivir sí es posible, que está en nuestras manos la construcción de una sociedad más justa, una sociedad más fraterna, atenta de manera especial a los más necesitados. Queridos hermanos, terminando esta reflexión, con absoluta fidelidad, miremos, Dios sigue invitándonos a cada uno de nosotros. Vengan, nos dice, y verán mi amor por ustedes. Vengan y verán cómo vivir como hijos míos y hermanos entre ustedes. Y entonces, con confianza, con fe profunda, hagámonos discípulos de Jesús. Pongámonos a la secuela, al seguimiento de Jesús, de su Evangelio, para ser testigo de esta buena noticia del reino de Dios en el mundo de hoy.